Luis tenía 38 años cuando el suelo se abrió debajo de sus pies. Había trabajado toda la vida en la misma fábrica, no porque fuera su sueño, sino porque era su sostén, la red que mantenía la casa en pie. Ese año fue cruel. Una reestructuración y una serie de malas decisiones ajenas le quitaron el trabajo. Llegó a casa con la carta en la mano y el rostro como si alguien le hubiera quitado el color. Su esposa, que acababa de dar a luz, lo miró con los ojos llenos de amor y miedo. En la casa había ahora un recién nacido, 3 hijos en total, la renta vencida y la despensa casi vacía. La noche en que se fue la luz de su empleo, la casa parecía más pequeña y el silencio más pesado. Luis contaba y volvió a contar. Solo tenía un billete arrugado de 200 pesos. Lo puso sobre la mesa como quien mira la última pieza de un rompecabezas y no sabe a dónde va. Ese billete era todo, la diferencia entre comprar algo para comer, entre pagar el pasaje para ir a buscar trabajo en otra ciudad, entre arriesgarse y quedarse. Cada posibilidad era una daga con su propia consecuencia. Si gastaba el billete en comida y luego no encontraba empleo, ¿qué haría? Si lo gastaba en pasaje y no llegaba a nada, y si perdía todo lo demás por intentarlo. El peso real no estaba en el papel, sino en la carga emocional que traía, la responsabilidad sobre su familia. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa con los zapatos sin quitarse, se sentó y se levantó, se enfundó en oración a oscuras más por costumbre que por confianza. No pidió milagros ruidosos, solo una señal, una luz tenue que le dijera qué camino tomar. A la mañana siguiente metió su currículum escrito a mano en la mochila, se apretó el billete en el bolsillo con la yema de los dedos y salió. Caminó sin mapa como quien sigue el latido del corazón. Pasó por calles que olían a desayuno y diésel, observó a otros que iban y venían con la prisa del que aún tiene empleo, y sintió algo muy humano. Vergüenza. No por perder el trabajo que podía pasarle a cualquiera, sino por no saber cómo decir en la mesa que tal vez hoy no habría comida. Se detuvo varias veces a mirar escaparates, a preguntar en talleres, en bodegas, en pequeños negocios, volvió a ser rechazado, oyó el "ya no estamos contratando", y el silencio que lo siguió fue más punzante que la negativa misma. Cada no era una pequeña derrota que acumulaba frío en su cuerpo. En el camino, sin quererlo, pasó frente a una iglesia. Estaba abierta. La puerta dejó ver bancos de madera pulida, un altar sencillo, el olor a incienso que respiraba la calma de a quienes aún creen que hay un lugar donde las manos elevan súplicas y alguien las escucha. No pensó entrar, iba con prisa y con planes, pero algo se le ancló en el pecho, algo como un susurro que decía «quédate un minuto». Entró sin mucho motivo y se sentó al final, con la mochila a un lado. El silencio dentro de la iglesia no era vacío, parecía tejido con oraciones antiguas, con historias de personas que habían pasado por lo mismo, la necesidad. Luis cerró los ojos y dejó que las palabras se enredaran en su garganta. No supo si oró por empleo, por fuerza, o simplemente porque necesitaba tocar algo que supiera divino. Cuando se levantó, más calmado y más confuso, se detuvo a mirar la cruz que había en el altar. Era de madera, sencilla, con marcas del tiempo. En la puerta, un anciano lo observó con ojos llenos de experiencia. No hizo preguntas de inmediato, solo dio un paso adelante y le habló con voz templada. Dios ya escuchó. Hoy no se trata de buscar trabajo. Hoy ve a casa. Luis sintió algo raro, primero rechazo, porque sabía que la lógica decía que debía aprovechar cada camino, cada oportunidad, cada segundo, pero al mismo tiempo sintió una paz inesperada, como si algo más grande que él hubiera cerrado un puño de calma alrededor de su pecho. ¿Cómo podía una frase así, dicha por un desconocido, desarmar el plan que llevaba en la cabeza? No lo sabía. Pero el anciano lo miró con una insistencia serena, y Luis obedeció sin entender. Regresó a casa con el paso más lento de lo que había salido. Cada esquina parecía pesar, pero en su corazón había una ligereza inexplicable. No era alegría, era una pequeña tregua. Al abrir la puerta, su esposa lo miró con una mezcla de cansancio y esperanza contenida. Antes de que pudiera decir una palabra, ella lo abrazó con fuerza, y con una voz que temblaba de emoción, le dijo: «Te llamaron de la empresa de antes, te quieren de vuelta». Luis se quedó inmóvil. ¿En qué momento podían encajar tanto gusto y tanto susto en una misma frase? «¿Cuándo?», preguntó con la garganta seca. «Hace 10 minutos», respondió ella, sujetando la noticia como quien cuida un objeto frágil. En ese instante la habitación pareció estallar en sonidos, el llanto de la recién nacida, los pasos de los niños en otra habitación, el corazón de Luis que latía con fuerza distinta. Luis miró al techo como si buscara un hilo que conectara la escena con algo superior. Apretó el billete en su bolsillo y murmuró una palabra que no fue demasiado grande para el momento: «Gracias». No supo si agradecía por el regreso al trabajo, por la mano que lo había guiado de vuelta a casa, por la paz que lo había acompañado en la iglesia, o simplemente porque en medio del miedo había sentido que no estaba solo,
Tal vez agradecía por todo eso a la vez. Lo cierto es que en ese instante, la fe dejó de ser teoría para convertirse en algo que se podía sostener con las manos. La vida no cambió de un día para otro. El retorno al empleo trajo alivio, pero también lecciones, la fragilidad del sustento, la vulnerabilidad de las certezas, la necesidad de no confiar solo en lo que uno puede controlar. Luis no olvidó la sensación del bolsillo vacío, ni el silencio de la casa aquella noche sin sueño. Tampoco olvidó la iglesia ni el anciano con la voz serena. Guardó el billete arrugado en la billetera por un tiempo como quien conserva una reliquia discreta, no por su valor monetario, sino por el recuerdo que contenía, la noche en que estuvo a punto de irse, y la mano que lo sostuvo para volver. Con el tiempo, lo que cambió no fue solo su empleo, sino su mirada sobre lo que realmente importa. Aprendió a priorizar las voces de su familia, a recibir ayuda sin culpa, a orar con menos prisa y más atención. Comprendió que a veces la respuesta a una necesidad no es una solución inmediata a todos los problemas, pero sí una señal de que no estamos solos en la lucha. Y aunque en su casa, la mesa se volvió a llenar poco a poco, la experiencia dejó una huella más profunda, la certeza de que Dios, a veces, habla en susurros que nos invitan a volver a casa, y que la obediencia, aun cuando no la entendamos del todo, puede ser el puente que nos conduce a la solución que necesitábamos. Esa noche, cuando antes de dormir apretó el billete en la mano y miró a su esposa dormida y a la cuna con el recién nacido, sintió un agradecimiento que le tibió el alma. No era un alivio efímero, sino una paz que nace del reconocimiento de que hubo una presencia en medio de su crisis, no un argumento lógico, sino una experiencia que le dijo que aún en la oscuridad hay manos que tiran de nosotros hacia la luz. Y con esa paz, Luis comprendió que la fe no siempre evita la noche, pero sí hace que el regreso sea posible.